2 de julio de 2008, el rostro de la tragedia del secuestro cambió. Ese día, un comando militar de Colombia logró liberar a 15 rehenes de las manos de decenas de guerrilleros de las FARC mediante un asombroso engaño. No hubo un solo disparo, un solo herido, ni un solo muerto. En mi experiencia en el exterior, nunca he visto nnada parecido a esta operación. No es posible hacer una operación de este tipo sin saber mucho sobre el enemigo. Da mucho orgullo hoy saber que en el mundo entero se aplaude al ejército de Colombia. Aquí empieza un viaje al corazón de la Operación Jaque. Las grabaciones inéditas de la preparación de la misión, las imágenes del rescate nunca antes vistas, la filmación realizada por los guerrilleros engañados, la narración de los rescatados y por primera vez los testimonios de los oficiales y los comandos de inteligencia que participaron en la misión. Detaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Que trae de regreso a la familia de Ingrid Betancourt. Escúcheme, tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia, secuestrado por múltiples factores por esta guerrilla. Sus secuestradores son las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este grupo guerrillero, fundado en 1964 por campesinos rebeldes, es el más antiguo de América Latina aún vigente. Financiados por la extorsión, el secuestro y el narcotráfico, llegan a conformar una fuerza de 18.000 hombres, considerada hoy una organización terrorista por la comunidad internacional. ¡Viva el movimiento bolivariano por la nueva Colombia! ¡Viva! Durante los años 90, este grupo terrorista secuestra militares y policías masivamente, con el fin de intercambiarlos por guerrilleros presos en las cárceles. Los tenientes Rodríguez y Malagón, los cabos Buitrago y Durán, y el intendente Castellanos son algunos de los secuestrados durante violentas tomas a bases militares en esa época. Cada uno de ellos duró secuestrado casi una década. La toma empezó a las 4 de la mañana, minutos más, minutos tarde, no recuerdo. Siempre calculo que nosotros recibimos en la estación donde estábamos más o menos unos 200, 220 cilindros. Fueron casi 3 días que duramos combatiendo y pues se hizo hasta donde se pudo. La guerrilla era más, tenía mucha más capacidad de fuego, mucha más capacidad de hombres. Nos sacan, nos aíslan y nos forman hacia la especie pues de un paredón allá, nos sacan a un lado. Pensábamos que nos iban a fusilar en ese momento. Ahí es el inicio de una dura pesadilla que nos tocó vivir durante 10 años. Pero el plan para aumentar su poder de negociación a través del secuestro va más lejos. El 23 de febrero de 2002 es secuestrada Ingrid Betancourt, joven y polémica política de nacionalidad colombo-francesa. La caravana de su campaña presidencial es interceptada por la guerrilla mientras se dirige a San Vicente del Caguán. Estas son sus declaraciones minutos antes de ser secuestrada. La situación de orden público no va como para una candidata presidencial viaje por tierra hacia un municipio que hace poco fue despejado por una guerrilla que la tuvo por 3 años y medio. No teme por su vida. Lo que no podemos aceptar es que a través, digamos, de decisiones políticas se le cierre la posibilidad a un candidato a la presidencia de la República a estar con su gente. Junto con Betancourt es secuestrada Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial. Dramático el momento porque por supuesto le dicen ustedes están retenidas. Y bueno, nos llevan en unos carros y seguimos adelante. Y pasan los días y pasan los meses y de pronto los años y uno dice, pero ¿cuándo? Dios mío, ¿cuándo? ¿Por qué estaré yo aquí? Pocas semanas después, las FARC también secuestran al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y a su asesor de paz, Gilberto Echeverri. En mayo de 2003, después de más de un año de cautiverio,
el ejército trata de rescatarlos. Al oír a los helicópteros, los guerrilleros matan a sus rehenes a sangre fría en este campamento. El Gilberto Echeverry fue encontrado a este lado y el gobernador fue encontrado en ese sector. Ese mismo año, las FARC derriban un avión que realiza labores de inteligencia sobre plantaciones de coca en el sur del país. Para su sorpresa y buena fortuna, 3 americanos hacen parte de la tripulación. A partir de ese momento, hacen parte del grupo de prisioneros de guerra. De liberar de manera... El grupo de rehenes, los militares y policías, como Malagón y Rodríguez, Ingrid Betancourt y los 3 estadounidenses, son concentrados en las selvas del Guaviare, bajo las órdenes del Mono Jojoy, jefe militar de las FARC. Son custodiados directamente por César, hombre de confianza de Jojoy. Durante años las FARC sobrevivieron políticamente y particularmente frente a la comunidad internacional como resultado de haber asegurado ese secuestro. El secuestro de los 3 norteamericanos, el secuestro de Ingrid Betancourt. Con Estados Unidos y Europa involucrados en el laberinto del secuestro en Colombia y el precedente del rescate fracasado de Gaviria y Echeverry, las voces contra las operaciones militares se multiplican y la presión contra el gobierno se incrementa. Porque un operativo militar, como el presidente ha querido hacer, es la muerte. Y la situación de los secuestrados no da espera. Todos viven experiencias atroces. A mí me dio lesmaniasis 9 veces. Fue tal mi desespero, la impotencia de no poder caminar y el guerrillero que me llevaba en esa marcha, llegué y le dije, hermano, yo ya no puedo caminar más. Si quiere fusíleme, le dije, pero yo ya no camino más. Casi todo el tiempo estuvimos durmiendo en hamacas, con nuestras cadenas al cuello. Y teníamos que pasar unos puentes. El factor de riesgo tan tenaz es en el momento que se resbale uno de los dos, automáticamente se ahorcan. Las pobres mamás de nosotros acá enviando mensajes a los compañeros y los tipos allá riéndose de ese dolor de las mamás. No hemos tenido ninguna noticia de ustedes hace 4 meses. Yo tengo un mensaje. Pero quizás la experiencia más dura del secuestro la vive Clara Rojas, quien queda embarazada en cautiverio. Y ellos tuvieron, como dicen ellos, que traer cuchillo a mano y hacer una cesárea. La cesárea fue difícil. Ya en el momento en que ya le toca pues afrontar el parto, yo sí veo que el hombre da su paso atrás. Y yo le digo, si no empieza ya, me muero. El gobierno sigue firme en su intención de rescatar a los rehenes, pero entiende que el camino en este caso no es a sangre y fuego. Viene una transformación dentro de las organizaciones policiales y militares que genera una manera de actuar más sofisticada y mucho más precisa. Bueno, las operaciones militares que inicialmente se llevaban en forma autónoma en cada una de las fuerzas, se vio la necesidad que implementándolas, conjugándolas, se podrían obtener mejores resultados. En operaciones conjuntas, las fuerzas militares y la policía logran llegar a algunos de los jefes más importantes de las FARC, entre ellos Raúl Reyes, bombardeado en territorio ecuatoriano a comienzos del 2008. En su campamento son hallados computadores que develan oscuros secretos de la guerrilla. Fue una operación conjunta, muy bien coordinada, muy bien preparada, pero mejor ejecutada. La información y la experiencia acumuladas en operaciones como esta dan a los agentes de inteligencia las herramientas para intentar lo que hasta ese momento era impensable. Con la seguridad que le da los éxitos como el bombardeo a Raúl Reyes, la inteligencia de la Fuerza Pública Colombiana intenta lo que antes parecía imposible: penetrar y manipular las comunicaciones de las FARC. Para una organización criminal y clandestina, dispersa por todas las selvas del país, mantener una red de comunicaciones confiable es fundamental. Son muy pocas las ocasiones en que los cabecillas se pueden reunir. La inteligencia de comunicaciones ha llegado a la conclusión de que César no se ve con su comandante, el Mono Jojoy, hace más de 3 años. Sin embargo, se comunican constantemente a través de operadores. Durante más de 20 años,
un equipo de agentes ha buscado descifrar las claves de las FARC. Gracias a su persistencia, hoy los hombres de inteligencia pueden afirmar que han logrado entender la encriptación. La reubicación del grupo de prisioneros. Uno de los protagonistas de la Operación Jaque lo explica. De Colombia. Mediante una suma o resta algebraica de otro grupo de 5 números nos puede dar una palabra, o mediante un seguimiento de un algoritmo nos puede dar un símbolo o un signo. Pero para intervenir las comunicaciones de las FARC hay que ir más allá. El gran logro de la inteligencia técnica en la Operación Jaque es entrar como el tercer punto de un triángulo en las comunicaciones entre el Mono Jojoy y César, y así poder filtrar, detener o crear los mensajes necesarios para engañar a cualquiera de las dos partes. De tal manera que cuando el mono cree estar dándole órdenes a César, realmente está comunicado con el ejército, y cuando César piensa estar recibiendo órdenes del mono, realmente las recibe de inteligencia militar. Estas comunicaciones se emiten desde pequeñas carpas en el monte con personal del ejército suplantando operadores de la guerrilla. La idea es que sus voces sean lo más parecidas posible a la de los operadores reales y que todos los ruidos ambientales coincidan con los del entorno de los guerrilleros. Nosotros realizamos un casting entre varios grupos de mujeres que trabajan con nosotros, buscando, digamos, los tonos y las voces que correspondan a los tonos y voces que escuchamos en las comunicaciones enemigas. Y con las voces seleccionadas y la encriptación descifrada, solo queda esperar el momento oportuno para la primera intervención. En febrero de 2008, un comando del ejército, con apoyo técnico de agentes americanos, encuentra a los 3 rehenes estadounidenses y sus custodios bañándose en un río. El grupo de soldados busca liberarlos, pero con el fracaso del rescate de Gaviria y Echeverry pesando sobre sus cabezas, no se atreve a hacerlo. Se dedican a seguirlos para acumular la mayor información posible. Pero su presencia en el área es detectada por la guerrilla y el grupo se escabulle. Sin embargo, la inteligencia de comunicaciones reconoce en esta situación la oportunidad perfecta para mandar su primer mensaje falso a la guerrilla. Crean un mensaje ficticio de parte del Mono Jojoy hacia César, en el que le preguntan dónde están y cómo se encuentran los secuestrados. Obtienen como respuesta inmediata la localización exacta de los 3 grupos de rehenes. ¿Cómo está la carga? ¿Dónde está la carga? Obviamente la respuesta hacia el Mono Jojoy de él fue: la carga está bien y se encuentra ubicada en determinados sitios. El siguiente paso es más audaz y marca el inicio de la Operación Jaque. Mediante el mismo engaño, piden a los guerrilleros que reúnan a Ingrid, a los 3 americanos y a los 11 policías y militares en un solo punto y que, una vez allá, esperen nuevas instrucciones. Nos dio la oportunidad de decirle: necesitamos que concentre la carga. Así comienza un proceso de más de un mes, en que cada uno de los 3 grupos de secuestrados recorre un promedio de 100 kilómetros por jungla pesada hacia Tomachipán. Esto, para los rehenes, encadenados, exhaustos y con hambre, representa una tortura. Pero esta iniciativa de los agentes de inteligencia necesita la aprobación de sus superiores antes de convertirse en un operativo. En el nivel del mando medio fue una reacción de sorpresa: ustedes están locos. Pero la cúpula militar ve la genialidad de la iniciativa y la apoya. Esta operación Jaque nace de abajo hacia arriba. Yo les había dicho mucho a la gente de inteligencia que se salieron de los patrones normales, que pensaran lo impensable. A principios de junio, entran el coronel director del Departamento de Inteligencia Humana y un equipo de sus mejores agentes. Su misión: diseñar un engaño para que César entregue a los secuestrados sin utilizar la fuerza. Dentro de los requisitos exigidos para ingresar al grupo de Jaque, hay uno indispensable. Es que ellos en alguna oportunidad
hayan estado infiltrados o hayan tenido un contacto con la guerrilla en actividad. Estos son los agentes encargados de la operación. La selección mía fue gracias a las experiencias que tuve en fechas anteriores, pues ya estuve prácticamente infiltrado en frentes. Fui convocada por mi superior y yo llegué sin saber nada. Nos cuentan todo el antecedente del engaño operacional que se había construido a través de los elementos de inteligencia técnica. Pues la sorpresa mía fue mayúscula porque me pareció una historia increíble. Y obviamente al comienzo uno siente miedo porque desarmado, disfrazado, en medio de la guerrilla, a sacar a unos secuestrados. El hecho de que el mando tenga en cuenta a cualquiera de los que fuimos es un orgullo muy grande, una responsabilidad y una trascendencia. Entre el material que analizan están los videos de las pasadas liberaciones, únicas referencias que tenían de interacciones entre la guerrilla y el mundo exterior. Un ejemplo es la liberación de Consuelo González y Clara Rojas, quien fue secuestrada junto con Ingrid Betancourt. En estos videos hay 3 elementos que llaman la atención y con los cuales se puede asumir que los guerrilleros están familiarizados. Los helicópteros que se usan como medio de transporte, la presencia de periodistas de la cadena Telesur que cubren en exclusiva cada una de estas liberaciones y la insignia de la Cruz Roja Internacional en el pecho de varios de los delegados. En medio de muchas observaciones y discusiones, el general Montoya, comandante del ejército, tiene una idea clave. Viene mi general Montoya, le comentamos lo que va hasta el momento, nos dice, hombre, discutan un traslado, a ver cómo nos iría con eso. Por esa época, se vive una situación dentro de la estructura de las FARC que hace viable esta idea. El 25 de mayo de 2008, se confirma la muerte de Tiro Fijo, el jefe máximo de las FARC, y se anuncia como su sucesor a Alfonso Cano. Y como nuevo comandante del Estado Mayor Central, esté el camarada Alfonso Cano. Dado que los secuestrados están bajo el cuidado del Mono Jojoy y seguramente no conocían a Cano, un traslado de custodios y prisioneros a presentarse ante su nuevo jefe máximo parecía lógico. Así se genera la siguiente orden falsa de Jojoy para César, el carcelero. El mensaje dice que los secuestrados serán trasladados por una misión humanitaria internacional al campamento de Alfonso Cano, jefe máximo de las FARC. El factor fundamental para yo decirles adelante y yo luego veré en qué momento se lo pasamos al presidente fue que esto no tenía ningún riesgo para los secuestrados. El riesgo era para los que estaban en la operación, no para los secuestrados. Los secuestrados, como no había gente armada, no tenían por qué sufrir ninguna retaliación si esa operación fallaba y se descubría en el momento infraganti. Durante los días siguientes, los agentes se dedican a crear los personajes que van a conformar la misión humanitaria. Un líder de la misión, un médico, una enfermera, un iraní representante de la Cruz Roja, un australiano, un reportero de la cadena Telesur, su camarógrafo y 2 guerrilleros de las FARC, delegados de Cano. Uno de ellos es representado por un exintegrante de las FARC que hoy trabaja para inteligencia militar. Para renunciar a sus identidades y asumir sus historias ficticias, son necesarias varias horas de entrenamiento de teatro. Había una cantidad de técnicas y todas se centraban en el famoso método que los actores conocen como Stanislavski y pues prácticamente no entendíamos. ¿Qué es actuar sino mentir? ¿Qué es actuar bien sino mentir convenciendo? Quien juzga qué tan convincente es el engaño es el general Montoya. Revisa todos los documentos falsos que se crearon para cada personaje y examina a fondo cada una de las historias ficticias. Hay que llevar billetera, por ejemplo. Él es de Australia. Por ejemplo, ¿sí ven? Cosas como esta. Plata. Todo esto, vea, pero todo esto que tenemos. Nos hizo varias observaciones. Por ejemplo, una de las observaciones que nos hizo fue que veía mucha gente joven. Me dijo en los siguientes términos, me dijo, métale barriga a los personajes.
Algunas de las transformaciones físicas, por pequeñas que sean, resultan incómodas. Tuve que someterme a cosas como ir a una peluquería que me tinturaran en medio de todas las señoras, mandándome a hacer rayitos, canas, cosas de estas, y sometiendo a un proceso de envejecimiento y sobre todo tratando de aparentar más años. El hecho de haberme puesto arete en este medio es difícil y comprensible. Con las identidades bien construidas, los documentos listos y los agentes preparados, se montan una oficina y una página web fachada. De esta manera, si algún agente despierta sospechas, habrá una dirección real, varios teléfonos y una operadora que confirme todos los detalles de su identidad falsa. 5 días antes del operativo son convocados los últimos integrantes del equipo, 2 pilotos y 2 técnicos de helicóptero. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, como por ejemplo mi familia, mi esposa, mi mamá, mis hermanos, porque cuando nos dijeron la misión real, nos decían que en esta misión podíamos morir. Después de despedirse de sus familias, los agentes y sus comandantes se desplazan a la base militar donde se desplegaría el operativo. El momento más difícil fue 3 días antes de desprenderme de la persona que yo más amo. Que tengo hijos, claro, muchas personas acá tenemos hijos, pero igual ese no es un motivo para uno decir, no voy. Mi gran preocupación es no hacer nada y entonces eso va a generar más conflicto para nuestros hijos. El general Montoya da inicio a una exigente jornada de entrenamientos, enfocados particularmente al sometimiento de los guerrilleros en el helicóptero. El otro punto es que hay que soltarla y tirarlo al piso, porque ahí sentado es muy difícil manejarlo. Okay. Hay que tirarlo al piso. Lo primero que hay que hacer es neutralizar el arma. No es bastante defendiendo el arma. Miren, no te hace nada. Pero ¿qué quiere defender el arma? Después de que neutralicemos el arma, ya los demás que le caigan así, lo van y así. Una historia ficticia funciona si tiene una buena fachada. Tiene que tener una buena historia ficticia. Así tiene que ser. Así tiene que ser, pero convencido totalmente. A partir de este momento se nombran con los nombres que es. Pocas horas antes de lanzar la misión, los generales oran con sus hombres y se despiden. Yo le quiero decir al Señor que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por el bien de un poco de compañeros nuestros y de colombianos. Ustedes son los mejores entre los mejores. Ustedes saben que así es. Todos y cada uno de ustedes lo fuimos estudiando, uno por uno, hasta invitarlos a esta operación. Para que siéntanse tranquilos. Vayan por Dios, porque yo sé que Dios siempre está al lado de los buenos, y nosotros somos los buenos, y Dios está con nosotros. Yo tengo la certeza absoluta de eso. La noche anterior al operativo, los agentes se trasladan a una pequeña finca cerca del sitio acordado para el rescate. Y mientras terminan los últimos preparativos y tratan de descansar, los nervios del carcelero César generan una situación inesperada. Él hace una consulta, le pregunta al mono que si puede llevar 2 pistolas. Le teníamos que dar seguridad. Y en la confianza de las respuestas del mono, y más una organización beligerante de ese nivel, que no le importa la vida de los secuestrados, la respuesta fue inmediata: llévelas. Pero César vuelve a salir al aire y pregunta si puede llevar 4 guerrilleros más. La respuesta es un no rotundo. Están a horas del operativo y planear la neutralización de 6 guerrilleros entre 9 agentes desarmados es imposible. Para darle tranquilidad a César, le confirman la presencia de 2 guerrilleros delegados de las FARC en el helicóptero.
y le sugieren que amarre la carga, es decir, que espose a los secuestrados antes de embarcar la nave. Para no llevar más guerrilleros, el ejército usa como excusa la escasez de espacio en el helicóptero. Esto supone un cambio en el planeamiento. Podrá aterrizar solo una de las 2 naves preparadas. Yo fumé muchísimo durante esa noche, tratando de alejar la tensión y los zancudos. Pero la operación no se trata solamente de labrar bien un engaño. Hay demasiado en juego como para apostarlo todo en una estratagema, por brillante que sea. Es por eso que se planea un segundo operativo de rescate en caso de que los agentes fueran descubiertos y capturados. Su objetivo es rodear a los terroristas para forzarlos a una negociación. Se preparan 24 helicópteros UH-60, 3 UH-1N, un avión C-130 con miles de volantes pidiendo una negociación, 3 helicópteros MI y 3 batallones de soldados. El comandante de las Fuerzas Armadas, Freddy Padilla de León, se encarga personalmente de coordinar esta segunda fase de la Operación Jaque. Era importante que si fracasaba la primera fase, el presidente de la República de Colombia, el ministro de Defensa, los altos mandos, pudieran informarle al mundo que habíamos intentado liberarlos, que habíamos intentado rescatarlos, que habíamos procedido con responsabilidad, que habíamos arriesgado todo, pero que también habíamos planificado esa situación de fracaso. Llega el amanecer del miércoles 2 de julio de 2008, el día de la operación. El general Montoya vuela desde Bogotá hasta San José del Guaviare, lugar donde llegaría la misión de rescate, con la certeza de que se enfrenta a 2 posibilidades: lograr el éxito más grande en la historia del ejército, o enviar a una muerte segura a varios de sus mejores hombres. A mi esposa le dije, hay algo muy importante, rece, y a mi hija. Y mi esposa y mi hija se fueron a rezar, no sabían para qué. Después de un trayecto de más de un mes por jungla pesada, Betancur, los 3 americanos y los 11 soldados y policías secuestrados por las FARC saben que algo fuera de lo común está sucediendo. Llegan a una pequeña casa de cemento, lo cual indica que están más cerca de la civilización de lo que han estado en todo su cautiverio. Y precisamente esa mañana yo le dije a uno de los compañeros, un suboficial, le dije, vea hermano, pensar que estamos a media hora de la civilización. Aquí un helicóptero fácilmente nos lleva media hora y ya estamos libres, hermano. Yo esa mañana compartí mucho con los 3 norteamericanos, en especial con Kik y Mac. Nos sentamos en la parte de afuera de la casa a broncearnos, porque en medio de la selva el sol no llega en su intensidad. Sospechan que se trata de otro acto propagandístico de las FARC en el que les sacarán pruebas de supervivencia. Cada vez que nos sacaban unas pruebas de supervivencia comíamos pollo. Siempre fue así, entonces ese día comimos pollo. Recuerdo tanto el día anterior, bueno, comimos bien, volvimos a comer carne fresca. Así, con los secuestrados a la expectativa, empieza el operativo. A las 12:10 aproximadamente se da la orden de partir. Ya cuando vimos la inmensidad de la selva del Guaviare, por mi mente pasaba las dificultades que debía sentir este grupo de secuestrados durante 10 años en esa selva muy difícil para cualquier persona. Previamente habían acordado con los terroristas 3 elementos que le iban a dar como la seguridad de que las cosas eran reales. Lo primero que acordaron es que en tierra debería haber candela. Pues ese primer punto no se dio. Ellos no vieron la señal de humo. El segundo aspecto que habían acordado era que había una frecuencia común, desde la que la gente que iba en el helicóptero los llamaba y abajo en tierra le contestaban. Somos la Misión Humanitaria Internacional, comandante, hola. Traté de entablar esa comunicación como dictan los protocolos de una misión humanitaria, pero esa comunicación nunca se dio. No contestan, no sabemos el motivo. El tercer aspecto que habían acordado era que todos los secuestrados en tierra deberían tener una camiseta blanca para poderlos identificar.
Yo les dije, la camiseta me la pongo, si me deliberan, me les pongo hasta 10. Pero para yo hacerles el show, yo dije, no me le coloco eso. Y no pueden identificar, por lo menos desde esa altura, si hay o no hay secuestrados. El coordinador de la misión me preguntaba, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Digo, pues, bajemos, ya estamos acá. Eso fue un momento de máxima preocupación, de exaltación, de nerviosismo en el momento que el helicóptero iba bajando. O hacíamos las cosas y ganábamos en ese intento de conseguir la liberación de estas personas, o nos quedábamos acompañándolos allá. Y del lado de los guerrilleros también había expectativa. El viaje de César a ver al comandante máximo de las FARC es todo un acontecimiento y hay que documentarlo. Este es el video inédito de la Operación Jaque, grabado por los guerrilleros de las FARC. De un momento a otro llegan unos helicópteros. Recuerdo tanto que nosotros todos sorprendimos, pero ¿qué pasó? Pensamos que era el ejército que iba a hacer un desembarco y no, cuando vimos unos helicópteros blancos y los guerrilleros confiados. Aproximadamente a las 13 horas está aterrizando en el punto. En el momento de abrir la puerta, lo único que se ve desde el helicóptero es un batallón de guerrilleros armados. Todos están con el fusil al pecho, es decir, están con una actitud ofensiva, una actitud de ataque. Los primeros en bajar del helicóptero son el periodista, su camarógrafo y el jefe de la misión humanitaria. En medio de la selva colombiana, cubriendo lo que sería un histórico momento para Colombia y para el mundo. Se trata del transporte, la reubicación del grupo de prisioneros de guerra que se encuentran en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. En segundos, sabrán si el engaño funciona. Me acerqué a la cerca y pregunté por quién era el encargado en mi papel inicial de bonachón. Pero cuando los guerrilleros no me contestan, entonces ya cambio la actitud y le digo, bueno, quiero hablar con el comandante porque, hombre, no hay tiempo, y le señalo el reloj, pues el ruido de la aeronave pues no dejaba que ellos me escucharan bien. Cuando ya lo veo y le veo esa cara de amabilidad, pues aumenta la tranquilidad y uno de ellos me dice, cruce la cerca, la cruzamos, pasamos a donde está él. Contraluz. El camarógrafo se le ocurre decir que hay que tomar una imagen de contraluz. Entonces yo me voy corriendo hacia un área detrás de los guerrilleros, y al momento de yo irme para atrás de los guerrilleros, donde ellos están dando la espalda, pues lo que se logra hacer es que ellos se sienten incómodos que los estén filmando de espaldas. Entonces todos se voltean, se tratan de voltear para que los filme de frente, y también le dan la espalda a lo que estaba haciendo el coordinador con César, con el cabecilla. Ahí se desarrolla un diálogo con él muy corto, donde le digo cuáles son las intenciones, qué es lo que se debe dar, le doy un regalo que le llevaba, un libro de Luis Eladio Pérez, diciéndole, mire la experiencia de secuestro contada por él. Mire, no sé si ya lo tenga. Cuentan muchas cosas, usted reirá, otras veces se enojará. Yo tengo un dispositivo para escuchar lo que el jefe de la misión iba a estar hablando con la gente de la guerrilla. Y él dijo, vea, en el momento que yo diga, se me perdió la billetera, y voy a hacer la mímica, voy a hacer allá, se me perdió la billetera, eso le estoy diciendo, despegue, que nos descubrieron, nos van a volver nada acá. Entonces, yo a todo era, la atención mía era, que pucha, yo no quiero escuchar, se perdió la billetera, no quiero escuchar, se perdió la billetera. El helicóptero no apaga, mantiene las revoluciones a lo máximo que puede sostener en tierra. Necesitamos que haya mucho ruido en la zona para crear esa incertidumbre y que ellos no se puedan concentrar. El rol del periodista es indispensable para distraer a César. Se presenta el momento tal en el que yo tengo que jalar a César y tengo que quitarlo del escenario. Comandante, ¿podemos aprovechar una sola pregunta? No, porque es que violo hay una norma y me parece que no es conveniente. Permítame, una sola pregunta, por favor, una sola pregunta, ¿sí? Lo hacemos más en el helicóptero, ¿sí? Es que el ruido, déjeme hacerlo que se vea. Y mientras que nosotros nos trajéramos a César hacia un lado,
Todos los guerrilleros iban a estar pendientes de lo que pasara entre César y el periodista. Comandante César, ¿cómo se siente usted a ser parte de este histórico momento para Colombia y para el mundo? Creo que lo más importante sería que es el pueblo colombiano el que tiene que pensar, podríamos decir, posibilidades de llegar a acuerdos que realmente favorezcan a todo el país. Recuerdo tanto que tuve una discusión con el jefe de la comisión. Sí, no alcanzamos a hacer por lo menos unas preguntas. Sí, pero las tomas... No, por favor, una pregunta, una pregunta. No, por favor, ahora. Dame un segundo, por favor. Pronto... No. Corte. Y me miró molesto y me le acerqué y le dije, ¿de verdad está bravo? Y me dijo, oye, usted está berraco de verdad. Y yo le dije, no se ría porque me hace reír a mí. Y Gafas, el carcelero mano derecha de César, no se pierde ni un solo momento de la acción. También con ganas de que no lo fueran a dejar, porque seguramente era la primera vez que iban a montar en helicóptero. Y en ese momento yo tengo la oportunidad de decir qué es lo que va a pasar. Inclusive ahí me le acerco a una guerrillera, le cojo el fusil y le digo, oiga, vaya usted y ayude a amarrar la gente. Llega el momento de esposar a los secuestrados, pero resulta ser mucho más difícil de lo previsto. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Uno decía, bueno, si es una misión humanitaria, ¿por qué lo van a esposar, no? Y empiezan a discutirme y opté por enojarme. Y digo, bueno, estos son los acuerdos con las FARC. Si ustedes no los quieren, quédense. Esa es la opción. Nos dice el norteamericano, yo llevo 6 años aquí guardado en la selva, no veo civilización hace 6 años. Si yo me monto en ese helicóptero y desde arriba veo un pueblo, veo algo de civilización, con eso quedo feliz, así es de que yo no tengo problema, espósenme. Entonces eso le abrió la puerta para que el resto accediera. Yo soy uno de los norteamericanos aquí, 5,5 años, y te amo, mi familia. Bueno, por política del canal no podemos transmitir, no podemos dejar transmitir al grupo. Cuando llega Malagón a dar las declaraciones, pues indudablemente el periodista no puede negarse a recibirlas. Escúcheme, tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia, secuestrado por múltiples factores por esta guerrilla. Palabras del teniente Malagón, no podemos transmitirlas en directo, no podemos transmitirlas, pero sabemos en su... Se deben admitir, porque tengo algo muy importante que exponer al mundo. Era admirable el espíritu con la que un hombre, con la que un oficial, después de estar 10 años secuestrados infamemente, encadenado, habla del glorioso Ejército de Colombia. Sí, lo que yo quería era precisamente demostrarle al mundo, decirle al mundo, estamos cansados de las FARC, tienen que solucionarnos esto. Lejos de las cámaras, Ingrid Betancourt también protesta. Al ver las camisetas del Che Guevara que llevan los 2 agentes encubiertos de guerrilleros, duda montarse en el helicóptero. Yo me la acerco y le digo, doctora, tranquilícese. Y la actitud de ella, que tiene una pava del ejército brasilero, me mira muy mal, se la baja y sigue. El jefe de la misión logra que César le entregue su pistola antes de entrar al helicóptero. Gafas miente y dice no estar armado. Han pasado más de 20 minutos desde que aterrizó el helicóptero. El operativo había sido planeado para que durara 9. La tensión en todos los puestos de mando se hace sentir. Yo comencé a decir qué habrá pasado y cuando se demoraba cada minuto parecía 1 hora. ¿Qué hacíamos mientras tanto? Orar, caminar, sudar, esperar con la mayor ansiedad que ustedes se puedan imaginar. Recuerdo tanto que el jefe de la comisión le dio la mano a algunos terroristas que se habían hecho alrededor del helicóptero y junto con el australiano se estaban subiendo ya. Cuando se acordaron de las gaseosas que habíamos nosotros preventivamente tenido para entregarles a cada uno de ellos. Cuando ven las gaseosas las comienzan a bajar y el australiano va y se las deja y les entrega las 2 pacas de gaseosa que les habíamos llegado. Yo creo que van a ser las gaseosas más caras para las FARC en toda la historia.
Ya en el helicóptero, mientras acomoda a los secuestrados, el jefe de la misión nota que Gafas se sienta en un sitio que dificulta su neutralización. Le digo, pase adelante, este es el puesto del técnico, que no se puede ir. He got a pistol, tiene pistola. El australiano me señala que él tiene un arma. Le digo, no me pude hacer eso. Venga, pasemos adelante al frente de la cabina, me da la pistola sin que nadie se dé cuenta y yo se la guardo y cuando lleguemos se la entrega. Ni se había cerrado la puerta y el piloto de una vez arrancó el helicóptero, comenzó a ascender, ni siquiera se había recorrido la escalera prácticamente el técnico la recoge en el momento del ascenso del helicóptero. Cuando la aeronave está despegando, todavía por las ventanas yo los saludo, les hago señales, inclusive había pensado en el planeamiento muchas veces de hacerles un gesto obsceno, pero no me atrevo a hacerlo. Pero todavía no es el momento de cantar victoria. Falta neutralizar a los 2 guerrilleros en pleno vuelo, con 15 secuestrados a bordo, cuya reacción es impredecible. Los agentes caracterizados reconstruyen cómo lo hicieron. Yo me acerco a él para entregarle una bebida, para mantener ocupada su atención, y por un movimiento del helicóptero caí sobre él. Entonces él muy formalmente me aprieta, me dice, te vas aquí conmigo. Yo me acerco a él y le digo, comandante, ¿usted ha volado en helicóptero? ¿Ha tenido algún problema en los pulmones? ¿Algún problema para volar en los oídos? Se levanta la enfermera y entra el supuesto guerrillero, le dice, camarada, le da un golpe en la cara, luego le coge la cabeza y lo golpea 3 veces contra el fuselaje del helicóptero. Lo coge contra el médico y lo tira al piso. Se le golpearon los testículos y se le amarraron las piernas para que quedaran neutralizados. Procedimos a bajarle los pantalones para revisar que tuviera algún explosivo escondido en toda la ropa y que no tuviera un arma que pudiera atentar contra el resto del personal. Y al otro lado del helicóptero, Gafas corre con la misma suerte. Listo, ese está neutralizado. De un momento a otro volteo a mirar hacia mi izquierda cuando vi a Gafas ahí en el suelo. Empecé a ver yo movimientos en el helicóptero de júbilo, de eso, pero o sea, algo estaba sucediendo. Entonces, pero yo no entendía qué pasaba. Entonces la gente seguía gritando y yo dije, o están locos todos o estoy loco yo, ¿qué pasa? Y Ingrid fue la que me comentó que estamos libres, que estamos libres. Los secuestrados posan para sus primeras fotos después de casi una década de cautiverio. Las piernas de Gafas, probablemente inconsciente, no pueden faltar en el registro del día en que termina la pesadilla. Cuando sucedió todo me di cuenta fue que los muchachos del ejército nos decían que eran soldados, que estábamos libres. Y que íbamos para la casa, rumbo para la casa. Que bienvenidos a la libertad. Ver la cara de la gente fue emocionante. Hombre, eso yo creo que nunca se le borra a uno en la vida. Algo sencillamente espectacular. Mientras tanto, el general Montoya espera el mensaje en clave que confirma el éxito de la misión. El sistema anti-ICE, si está... Hablaron del anti-ICE, sí, pregunte, sistema, pregúntele. Está conectado, está conectado. ¡Listo, asegurados! ¡Asegurados! 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 ¡Uy, qué saqueo! Sistema anti-ICE, ok. Sistema anti-ICE, ok. ¿Qué quería decir? Que ya los guerrilleros a bordo estaban neutralizados, que la operación había sido un éxito y que habíamos logrado, sin haber disparado un solo tiro, liberar de esa tragedia total en que estaban 15 seres humanos.
nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Gloria por siempre a mi ejército nacional, a mi inteligencia. Gloria al ejército de Colombia. Gloria, gloria, gloria. Hermanos de Colombia, de vuestras almas se sonde fuego y con el sol de Boyacá. Se proyectarse en medio de espadas y banderas, la senda de la patria por siempre alumbrará. Me siento contento, alegre y feliz de volver a renacer de nuevo, a vivir. Enseguida regresamos con Operación Jaque en Nat Geo. Estamos viendo Operación Jaque en Nat Geo. La Operación Jaque es un éxito. Las FARC son engañadas y entregan a 15 de sus más notables secuestrados. Le mandé un mensaje de texto a mi señora que estaba por fuera. Dice, liberado de los secuestrados, gracias por el rezo. Entonces llamé a la mamá de Ingrid. Ella no creía, pues, pero sí es cierto, sí es cierto. Sí es cierto. Y no puede ser. Está libre. Le dije, sí, está libre, pero libre, está libre. Mamá, estoy viva, estoy libre. Mamá, el ejército me rescató. Como yo me siento tan orgullosa de mi ejército, de ser colombiana. Me contestó mi hermana y me pasaron a mi hija, una niña de 15 años, y hablé con ella. Fue para mí maravilloso escucharla y el saber que me dijo papá, una niña que había dado de brazos. Días después surgen críticas contundentes, como la objeción al uso de la insignia de la Cruz Roja y de los logos de los canales de televisión Telesur y Ecuavisa. La controversia recae en que las organizaciones humanitarias y la prensa no pueden perder su legitimidad como agentes neutrales en un conflicto. La posición del gobierno con respecto a las insignias de los canales televisivos ha sido firme. Ahí sí, nadie dijo ni sí ni no, nadie le dio importancia a eso. Nadie le dio importancia a eso. Y si usted me pregunta a mí como periodista, yo digo que no tiene ningún problema. Sin embargo, el gobierno sí ha ofrecido disculpas públicamente al Comité Internacional de la Cruz Roja. Afortunadamente esto, como no fue una operación militar, aquí no hubo ventaja militar, esto en el fondo no representa, digamos, mayor pecado. Pocas historias terminan con tantos finales felices. Final feliz para Ingrid Betancourt, quien disfruta con sus hijos en Francia. Para los 3 norteamericanos, que planean una gira por Estados Unidos en motocicleta para celebrar su libertad y difundir su historia. Para los policías y militares rescatados que han vuelto a sus instituciones. Y para los agentes de Jaque, que salieron del país por los próximos años para compartir con otros organismos de inteligencia en el mundo su experiencia en esta misión. Quizás para los únicos que no hay un final feliz es para César y Gafas, quienes enfrentan varios procesos legales y han sido pedidos en extradición por los Estados Unidos. Para Colombia, el éxito de la Operación Jaque es la demostración de que aquí hay una gran voluntad de poder superar el secuestro, que hay una gran decisión de poder liberar a los secuestrados de manera incruenta, no violenta y sin entregarle el país a los secuestradores. Vistas, la filmación realizada por los guerrilleros engañados, la narración de los rescatados y por primera vez los testimonios de los oficiales y los comandos de inteligencia que participaron en la misión.
Internacional de Colombia. Que trae de regreso a la familia de Ingrid Betancourt. Escúcheme, tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia, secuestrado por múltiples factores por esta guerrilla. Sus secuestradores son las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este grupo guerrilla mientras se dirige a San Vicente del Caguán. Estas son sus declaraciones minutos antes de ser secuestrada. La situación de orden público no va como para una candidata presidencial viaje por tierra hacia un municipio que hace poco fue despejado por una guerrilla que la tuvo por 3 años y medio. ¿No teme por su vida? Lo que no podemos aceptar es que a través, digamos, de decisiones políticas se le cierren la posibilidad a un candidato a la presidencia de la República a estar con su gente. Junto con Betancourt es secuestrada Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial. Dramático el momento porque por supuesto le dicen ustedes están retenidas. Y bueno, nos llevan en unos carros y seguimos adelante. Y pasan los días y pasan los meses y de pronto los años. Y uno dice, pero ¿cuándo? Dios mío, ¿cuándo? ¿Por qué estaré yo aquí? Pocas semanas después, las FARC también secuestran al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y a su asesor de paz, Gilberto Echeverri. El 2 de julio de 2008, el rostro de la tragedia del secuestro cambió. Ese día, un comando militar de Colombia logró librar a 15 rehenes de las manos de decenas de guerrilleros de las FARC mediante un asombroso engaño. No hubo un solo disparo, un solo herido, ni un solo muerto. En mi experiencia en el exterior nunca he visto nada parecido a esta operación. No es posible hacer una operación de este tipo sin saber mucho sobre el enemigo. Da mucho orgullo hoy saber que en el mundo entero se aplaude al Ejército de Colombia. Aquí empieza un viaje al corazón de la Operación Jaque. Las grabaciones inéditas de la preparación de la misión, las imágenes del rescate. Siempre calculo que nosotros recibimos en la estación donde estábamos más o menos unos 200, 220 cilindros. Fueron casi 3 días que duramos combatiendo y pues se hizo hasta donde se pudo. La guerrilla era más, tenía mucha más capacidad de fuego, mucha más capacidad de hombres. Nos aíslan y nos forman hacia la especie pues de un paredón allá, nos sacan a un lado. Pensábamos que nos iban a fusilar en ese momento. Ahí es el inicio de una dura pesadilla que nos tocó vivir durante 10 años. Pero el plan para aumentar su poder de negociación a través del secuestro va más lejos. El 23 de febrero de 2002 es secuestrada Ingrid Betancourt, joven y polémica política de nacionalidad colombo-francesa. La caravana de su campaña presidencial es interceptada por la... Fundado en 1964 por campesinos rebeldes, es el más antiguo de América Latina aún vigente. Financiados por la extorsión, el secuestro y el narcotráfico, llegan a conformar una fuerza de 18.000 hombres, considerada hoy una organización terrorista por la comunidad internacional. ¡Viva el movimiento bolivariano por la nueva Colombia! ¡Viva! Durante los años 90, este grupo terrorista secuestra militares y policías masivamente, con el fin de intercambiarlos por guerrilleros presos en las cárceles. Los tenientes Rodríguez y Malagón, los cabos Buitrago y Durán, y el intendente Castellanos son algunos de los secuestrados durante violentas tomas a bases militares en esa época. Cada uno de ellos duró secuestrado casi una década. La toma empezó a las 4 de la mañana, minutos más, minutos tarde, no recuerdo.